Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es la pastora Nanichi Rivera. Hace unos minutos escribió un escrito donde decía: muchos se atreven a decir estoy en mi proceso, pero pocos nos atrevemos a decir estoy en mi consecuencia. Me he dado cuenta que muchas veces en prédicas, en estudios o en videos que veo de personas y hasta en consejos que muchas veces he escuchado, muchas veces confundimos ambos términos. A veces le decimos a alguien que está en un proceso cuando realmente está en una consecuencia. Y a veces le decimos a alguien que está en una consecuencia cuando realmente está en un proceso. Necesitamos entender cuál es el significado de ambos términos para que cuando nos encontremos en uno de ellos sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Proceso significa el conjunto de acciones o actividades que han sido planificado. También dice que es algo que se lleva a cabo con el fin de alcanzar un propósito o un objetivo previamente planificado. Esos significados son muy importantes porque el proceso significa que es algo que ha sido previamente planificado con el fin de alcanzar un objetivo que ha sido de antemano, ya ha sido pensado, planeado y planificado. En otras palabras, los procesos nos mete Dios en ellos. Los procesos de parte de Dios, tú no los buscas. Los procesos te buscan a ti, te encuentran a ti, porque vienen de parte de Dios con el propósito de que de hacer algo que ya Dios ha planeado de antemano hacer en tu vida. Muchas veces hay gente que confunde el proceso de Job con una consecuencia y le alude a las consecuencias y se identifican con Job y dicen: no, yo estoy en un proceso de parte de Dios. Pero déjame decirte, mi amado, que la consecuencia tiene otro significado. La consecuencia significa secuela, significa un resultado de algo, significa una secuencia de algo. Quiere decir que una consecuencia no es lo mismo que el proceso. Una consecuencia viene producto de ¿qué? De una acción, de una decisión. Es una secuela, es un resultado de algo. En este caso, si lo llevamos a los términos espirituales, una consecuencia puede ser producto, una secuela de ¿qué? De una mala decisión. Puede ser producto de ¿qué? De mi pecado. Puede ser producto de ¿qué? De mi desobediencia. Puede ser producto de ¿qué? De yo haber ignorado la voz de Dios y la advertencia de parte de Dios. Y aquí es donde a veces nos confundimos y no queremos aceptar, mi amado, que muchas veces, muchas cosas que estamos pasando no son procesos, son consecuencias de que de nuestras acciones, de que de nuestras malas decisiones, de que de ignorar la voz de Dios, de ignorar la advertencia de Dios. Aleluya, nos creemos sabios en nuestra propia opinión y cuando estamos pasando por algo nos atrevemos a decir: estoy en un proceso de parte de Dios. Pero déjame decirte que no puede ser un proceso de parte de Dios la consecuencia a un pecado, porque te llevo al principio. Proceso significa algo que ha sido previamente planificado. Dios no planifica que usted falle. Dios no planifica que usted caiga en pecado. Dios no planifica que usted le desobedezca. Dios no planifica que usted y yo tomemos malas decisiones. Dios no tiene que llevarnos al pecado para Él glorificarse. Por eso los procesos los permite Dios. ¿Para qué? Para quebrantarnos, para formarnos, para llevarnos a la estatura del varón perfecto, para cumplir su propósito en nosotros, para que seamos esa vasija de honra, ese instrumento en sus manos que pueda llevar fruto para Él. Pero usted y yo muchas veces pecamos, tomamos malas decisiones que nos llevan a consecuencias. Y a veces no tenemos la sinceridad ni delante de Dios, ni delante de los hombres para poder decir: ¿sabes qué? Yo no le voy a llamar a esto proceso, yo le voy a llamar consecuencia. Esto es una secuela de lo que yo decidí. Esto es un resultado de yo haber
ignorado la voz de Dios. Pero ¿sabe lo lindo de esto, mi amado? Que ya sea proceso o ya sea consecuencia, Dios no va a dejar de tratar con usted ni de tratar conmigo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer si nos encontramos en medio de una consecuencia? Lo que hizo el salmista David en el Salmo 51. Dice que es un salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Por eso el salmista David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 7, mire: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria a Dios, aleluya. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué lindo es el Señor, mi amado. Amén. Mire la diferencia. David no dijo: no, yo estoy en un proceso de Dios. Porque Dios no planificó desde antes. Dios no planificó que David se acostara con Betsabé. Dios no planificó la caída de David. Los procesos Dios los permite, los planifica desde antes. Pero la consecuencia es una secuela de mis acciones, de mis decisiones y sobre todo muchas veces de haber ignorado la voz de Dios. Pero si nos encontramos en una consecuencia, ¿qué voy a hacer? ¿Permitirle al diablo que me derribe, que me siga pisoteando, quedarme en el suelo? No. Por eso David dijo: conforme a tu misericordia. La misericordia de Dios es la que permite que si aún tú te encuentras en una consecuencia, Dios, escucha lo que te voy a decir. Dios no planeó tu consecuencia, pero Dios, su misericordia, le permite glorificarse en medio de tu consecuencia. Pero para Él glorificarse en tu consecuencia, tú tienes que hacer, y yo tengo que hacer, lo que hizo el salmista David. Reconoció su pecado. Dijo: yo he pecado. Lo que yo estoy pasando es por mi pecado. Pero quiero el perdón de Dios. Quiero la restauración de parte del Señor. Job perdió hijos, perdió propiedades, perdió lo que tenía. David también perdió un hijo, pero en dos escenarios diferentes. Uno bajo el proceso de Dios y otro bajo la consecuencia. Y es muy importante, mi amado, nosotros poder diferenciar y poder reconocer que no es lo mismo proceso que consecuencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. La gloria sea del Señor.